Seguro alguna vez viste símbolos en Java como estos, o expresiones como estas, y seguramente te preguntaste, ¿pero qué significa esto? Todo esto tiene que ver con un concepto muy importante en Java, los generics. Por eso, en este video, vamos a aprender qué son, para qué existen, qué problemas resuelven y cómo podemos usarlos en nuestro propio código. Y te prometo que todos esos símbolos que ahora se ven raros van a cobrar mucho más sentido al final del video. Lo que vamos a hacer primero es crear una clase llamada impresora de enteros. Dentro de esta clase vamos a tener un atributo llamado elemento, que será de tipo integer. También vamos a agregar un constructor que nos permitirá inicializar nuestro atributo. Y finalmente vamos a agregar un método llamado imprimir que simplemente imprimirá el elemento. Así que si ahora vamos al main, podemos crear un objeto de tipo impresora de enteros. Después podemos llamar al método imprimir de ese objeto. Y si ejecutamos la aplicación, vemos que se imprime el número esperado. Pero ahora, imaginemos que ya no solo necesitamos imprimir números enteros, sino también números decimales. Nuestro primer pensamiento podría ser crear una nueva clase llamada impresora de decimales. Dentro de esta clase, también tendríamos un atributo llamado elemento, pero esta vez de tipo double. También agregaríamos un constructor para inicializar ese atributo y un método imprimir que simplemente imprimiría el elemento. Y si regresamos al main, podemos crear sin problemas un objeto de tipo impresora de decimales, llamar a su método imprimir, ejecutar la aplicación y ver el resultado esperado. Y hasta aquí todo funciona bien. Pero luego, si necesitamos una impresora para strings, empezamos a notar el problema. Tendríamos que crear otra clase llamada impresora de strings, con prácticamente la misma estructura que impresora de enteros e impresora de decimales. Y la única diferencia entre estas tres clases es el tipo de elemento que queremos imprimir. Entonces, podemos decir que aquí existe duplicación de código. Y eso que estamos trabajando con una clase muy simple. Por suerte, los generics nos van a ayudar a solucionar este problema. Generics son una característica de Java que nos permite crear clases más flexibles capaces de trabajar con diferentes tipos de datos. Para ver cómo funciona esto, primero vamos a la clase impresora de enteros. Lo que vamos a hacer acá es usar generics para convertir esta clase en una clase genérica. Primero, aunque no es necesario, le vamos a poner un nombre más genérico a nuestra clase. Yo la llamaré simplemente impresora. Ahora, después del nombre de la clase y antes de la primera llave del bloque, vamos a escribir los signos menor y mayor. Y dentro de los signos vamos a agregar el type parameter, o en español llamado parámetro de tipo. Ese parámetro puede tener cualquier nombre, pero por convención se suele usar una T mayúscula, porque hace referencia a type, es decir, a la palabra tipo. Esta T va a representar el tipo de dato con el que va a trabajar nuestra clase. Eso sí, nosotros todavía no sabemos qué tipo será T, ya que este puede ser cualquier tipo, un integer, un double, un string o cualquier otro tipo. Y justamente eso nos da la habilidad de crear una impresora para cualquier tipo que queramos. Y listo, ahora tenemos una impresora genérica que puede trabajar con diferentes tipos. Además, como ya tenemos esta clase genérica, ya no necesitamos las clases impresora de doubles e impresora de strings, así que las podemos eliminar. Y ahora regresamos al método main, borramos todo el código dentro de él y ahora vamos a usar la clase genérica. Lo que vamos a hacer primero es crear un objeto de tipo impresora que imprima números enteros. Entonces, primero escribimos impresora. Luego ponemos los signos menor y mayor. Dentro de estos signos tenemos que poner el tipo que tendrá T dentro de la clase. Como nosotros queremos crear una impresora de enteros, ponemos integer. Luego agregamos el nombre de la variable. Yo le pondré impresora de enteros. Y ahora vamos a asignar el objeto. Primero ponemos new, luego impresora y después ponemos nuevamente los signos menor y mayor. Esta vez, dentro de los signos, no vamos a poner nada, porque Java puede inferir el tipo a partir de la variable. Ahora, abrimos paréntesis y le pasamos el elemento de tipo entero. Rápidamente veamos lo que está sucediendo acá. Nosotros hemos creado un objeto llamado impresora de enteros. Y para crear este objeto, hemos usado la clase genérica impresora. Sin embargo, hemos usado una versión de ella donde el tipo T será de tipo integer. Es decir, hemos creado una impresora especializada para números enteros. Y ahora, cuando llamamos al método imprimir y ejecutamos la aplicación, vemos el número esperado.
Y ahora, si queremos crear una impresora para strings, simplemente usamos impresora como tipo y le pasamos string como parámetro de tipo. Luego, cuando creamos el objeto, le pasamos un elemento de tipo string al constructor. Y si ahora llamamos al método imprimir de este objeto y ejecutamos la aplicación, vemos el resultado esperado. Como puedes ver, con la clase genérica impresora, podemos crear objetos de tipo impresora especializados para diferentes tipos. Y cuando decimos tipos, me refiero a cualquier tipo, incluyendo los tipos creados por nosotros. Por ejemplo, acá tenemos la clase gato, donde hemos sobrescrito el método toString. Si regresamos al main, nosotros también podemos crear una impresora especializada para gatos. Y claro, al constructor le pasamos como elemento un objeto de tipo gato. Y si ahora llamamos al método imprimir y ejecutamos la aplicación, se imprimirá justamente el texto que sobrescribimos en el método toString de esa clase. Eso sí, los parámetros de tipos de las clases genéricas solo pueden ser tipos no primitivos. Por ejemplo, si acá ponemos int en lugar de integer, nos dará un error. Por eso, en este caso, debemos usar la clase wrapper integer. Otra cosa importante del parámetro de tipo es que nos da type safety. Eso significa que el compilador puede detectar errores cuando intentamos usar un tipo incorrecto. Por ejemplo, si el parámetro de tipo es integer, no podemos pasarle como elemento un número decimal, ya que si hacemos eso, nos aparecerá un error. Si queremos trabajar con un número decimal, entonces tenemos que usar double como parámetro de tipo. Y como pueden ver, ahí el error desaparece. Y todo esto que hemos hablado sobre el parámetro de tipo, también lo podemos ver, por ejemplo, cuando creamos un ArrayList. Aquí hemos creado un ArrayList que solo puede contener objetos de tipo gato. Entonces, si le agregamos un gato a nuestra lista, no hay ningún problema. Pero si intentamos agregarle un string, nos aparece un error. Y eso sucede porque este ArrayList fue creado para trabajar solamente con objetos de tipo gato. Así que por eso, borramos mejor esa línea. Y ahora, déjame mostrarte algo. Acá no solo tenemos la clase gato, sino que en esta aplicación tenemos la siguiente jerarquía. Así que ahora vamos al main, limpiamos todo y vamos a crear una impresora para perro, gato, león, águila, avión y para string. Nosotros podemos crear todas estas versiones de impresora sin errores, ya que por ahora T puede ser cualquier tipo no primitivo. Pero, ¿qué tal si nosotros quisiéramos que solo se puedan crear impresoras para animales? Para hacer eso, vamos a la clase impresora y dentro de los signos menor y mayor, después de T, ponemos extends animal. Esto quiere decir que ahora, dentro de la clase impresora, T solo puede representar al tipo animal o a una clase que herede de animal, como gato, perro, león o águila. Por eso, si regresamos al main, vemos que estas 4 versiones de impresora no tienen errores, pero el resto sí, ya que ahora la impresora solo funciona para animales. Ahora, de vuelta en la clase impresora, nosotros no sabemos qué tipo concreto será T, pero sí sabemos que ese tipo será o animal o una clase que herede de animal, ya que eso es justamente lo que estamos definiendo aquí. Y por eso, dentro de la clase, podemos acceder a métodos que existen en la clase animal, como por ejemplo los métodos comer y dormir. A eso de acá se le llama Bounded Type Parameter, o en español, parámetro de tipo limitado, porque estamos limitando el tipo que se le puede pasar a la clase impresora. Y este parámetro de tipo limitado puede tener diferentes formas. Por ejemplo, si queremos aceptar solamente clases que implementen la interfaz volador, solo tenemos que cambiar animal por volador. Y sí, puede parecer raro usar la palabra extends con una interfaz, porque normalmente una clase implementa una interfaz usando la palabra implements. Pero en generics se usa extends, incluso cuando estamos hablando de una interfaz. Ahora regresamos al main y podemos ver que todas las impresoras tienen errores, excepto la impresora para águila y la impresora para avión, ya que ambas implementan la interfaz volador. Y ahora regresamos a la clase impresora y le vamos a decir que queremos aceptar solamente clases que heredan de animal y que al mismo tiempo implementen la interfaz cazador. Y ahora ponemos la clase animal seguido de este símbolo y después ponemos a la interfaz cazador. Algo importante es que cuando combinamos una clase con una interfaz, la clase siempre debe ir primero y recién después puede ir la interfaz.
Si ahora volvemos al main, vemos que solo la impresora para águila y la impresora para león no tienen errores, ya que ambas heredan de la clase animal y además implementan la interfaz cazador. Y si volvemos una vez más a la clase impresora, podemos ver otra regla importante. Nosotros solo podemos usar una clase, pero podemos poner varias interfaces. Por ejemplo, ahora voy a agregar la interfaz volador. Si volvemos al main, podemos ver que ahora solamente la impresora para águila está bien, ya que es la única que hereda de animal e implementa las interfaces cazador y volador. Y ahora vamos a borrar nuevamente todo esto. Y luego vamos a regresar a la clase impresora. Si queremos tener un nuevo atributo genérico, tenemos que definir este nuevo parámetro de tipo entre los signos menor y mayor. Primero ponemos una coma y luego ponemos una nueva letra. Nosotros vamos a poner V. Ahora, dentro de la clase, agregamos un segundo elemento de tipo V. Inicializamos este atributo en el constructor y dentro del método imprimir vamos a imprimir este nuevo elemento. Ahora regresamos al main y creamos una nueva impresora. Pero a esta impresora tenemos que pasarle dos tipos. El primer tipo solo puede ser la clase águila, ya que es la única clase que cumple los requerimientos. Luego ponemos una coma y el siguiente tipo será simplemente string, ya que V no tiene ninguna restricción. Y en el constructor le pasamos dos elementos, un águila y un string. Y si ahora llamamos al método imprimir del objeto y ejecutamos la aplicación, veremos los dos mensajes esperados. Ahora volvemos a la clase impresora y vamos a agregar el método retornar elemento. Este método también será público y en lugar de retornar void va a retornar t. Entonces lo que vamos a retornar dentro será el elemento de tipo t. Ahora volvemos al main, borramos el llamado al método imprimir y creamos una variable de tipo águila. A esta variable le vamos a asignar el valor que retorna el método retornar elemento del objeto impresora. Agregamos una instrucción para imprimir el objeto águila, ejecutamos la aplicación y vemos que nos aparece el mensaje esperado. Al comienzo del video dije que los generics son una característica de Java que nos permiten crear clases más flexibles. Pero los generics también nos permiten crear métodos flexibles. Acá en el main, primero borramos todo y ahora retornamos un método privado estático y void que se llama imprimir mensaje. A este método le vamos a pasar un parámetro de tipo t llamado mensaje. Sin embargo, todavía aparece un error porque este método aún no es genérico. Y para hacerlo genérico, antes del tipo de retorno, ponemos los signos menor y mayor y dentro ponemos la t. Y con eso desaparece el error. Y dentro del método vamos a imprimir el mensaje. Y ahora, desde el main, podemos llamar al método y pasarle, por ejemplo, un string. Si ejecutamos la aplicación, vemos el mensaje esperado. Pero si ahora limitamos el tipo del método y ponemos extends animal, nos aparecerá un error, ya que ahora a nuestro método imprimir mensaje solamente le podemos pasar animales. Así que en lugar de un string, le vamos a pasar un león. El error se va, ejecutamos la aplicación y podemos ver el mensaje esperado. Ahora borramos todo nuevamente. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un método que se llama imprimir lista, al que le voy a pasar una lista de objetos de tipo object. Y dentro del método vamos a imprimir esa lista. Y ahora en el main voy a crear una lista de strings. Y a la lista le voy a agregar un elemento. Después llamamos al método imprimir lista y le pasamos nuestra lista de strings. Sin embargo, podemos ver que aparece un error. Lo que sucede es lo siguiente. Aunque es verdad que string es un subtipo de la clase object, no es verdad que una lista de strings sea un subtipo de una lista de objetos de tipo object. Y por esa razón tenemos este error. Para evitarlo, podemos usar algo llamado wildcard. En lugar de decir que estamos esperando una lista de objetos de tipo object, vamos a decir que esperamos una lista de un tipo desconocido usando este signo de pregunta. Y cuando hacemos eso, el error desaparece. Este signo de pregunta se llama wildcard y representa un tipo desconocido cuando usamos tipos genéricos, como list por ejemplo. Cuando escribimos esto, estamos diciendo que puede ser una lista de cualquier tipo, pero que no sabemos exactamente cuál es el tipo. Por eso, ahora nuestro método puede recibir una lista de strings, una lista de integers, una lista de perros o una lista de cualquier otro tipo. Por ejemplo, podemos crear una lista de leones y agregarle un elemento. Luego, llamamos al método imprimir lista y le pasamos la lista de leones. Y podemos ver que no hay ningún error.
Nosotros también podemos restringir el tipo que representa este wildcard usando, por ejemplo, extends animal. Este wildcard significa que nuestro método solo puede recibir listas de tipo animal o de alguna de sus subclases. Por eso, ahora existe un error cuando tratamos pasar al método una lista de strings, pero no tenemos ningún error cuando pasamos una lista de leones. Para restringir los wildcards, no solo podemos usar la palabra extends, sino también la palabra super. Esto significa que nuestro método puede aceptar una lista de tipo animal o una lista de alguna superclase de animal, que en esta aplicación sería una lista de objetos de tipo object. Por esa razón, cuando intentamos pasar una lista de leones, vemos que aparece un error. Pero si nosotros cambiamos el tipo de la lista de león animal, el error desaparece. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar aquí hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.